Hola amigos, quien les habla, Gustavo Contreras, responsable del Ministerio Saeta, les da la bienvenida a esta serie de presentaciones en que estudiamos un asunto que ha sido debatido por siglos: la práctica cristiana de la observancia del Día del Señor. ¿Cuál es el verdadero día de reposo para el creyente moderno? Así presentamos pues sábado o domingo, una historia del cambio del día sagrado. Recordamos que la presente exposición se basa en los argumentos del libro From Sabbath to Sunday, del sábado al domingo, por el autor Samuel Eva Kyoki, ya fallecido, que a la vez también traemos las posturas dominicales prevalecientes. Estamos todavía estudiando la parte primera, Jesús y el Día del Señor, y en esta ocasión avanzamos todavía con el capítulo 6, un video más: Jesús efectúa más curaciones sabáticas. Quien les habla, pues, Gustavo Contreras, les da el cordial saludo. Borroso al comienzo, recordemos siempre, establecido después, firmemente, el domingo que desplazó al sábado como nuevo día de adoración. Aquí queremos examinarlo a la luz de la mejor información histórica disponible. Por ello queremos analizar historia, buscar las razones del cambio y definir si es válido sostener hoy la vigencia y la obligatoriedad de un tiempo sagrado semanal. Vamos a ver a continuación las curaciones, hacer un análisis de aquellas dos grandes curaciones registradas en el libro de San Juan. La curación del paralítico de San Juan capítulo 5 y la del ciego en San Juan capítulo 9. En ambos casos, Jesús rechaza el cargo de quebrantar el sábado, argumentando que sus obras de salvación no solo no están impedidas, frenadas, sino más bien contempladas por el mandamiento del sábado. Miremos, por ejemplo, San Juan 5:17, que a primera instancia pareciera, y muchos han creído así, que Jesús está anulando el sábado por el verbo que utiliza allí, que está trabajando. Y sin embargo queremos analizar ese versículo. San Juan 5:17, leemos en la versión de la Biblia Católica, Biblia de Jerusalén: pero Jesús les replicó. Leemos el 16 también, para ver el contexto. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. El versículo 15 lo define más claramente. El hombre curado se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Recordamos aquel paralítico, 38 años, que yacía allí enfermo. Entonces Jesús responde: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Bien, así como Jesús, él se defiende, vamos a mirar con detalle ese versículo, muchos han interpretado que Jesús confirma la violación del sábado. Miremos todavía más un siguiente versículo, en capítulo 7, versículo 23, aludiendo a lo realizado con el paralítico en relación con la circuncisión. Jesús dice estas palabras: si se circuncida a un hombre en sábado para no quebrantar la ley de Dios, os irritáis contra mí porque he curado a un hombre entero en sábado. Notemos que Jesús está hablando de curación, típica labor del Mesías, haberlo hecho enteramente en sábado, al contrastar la curación que los judíos entendían que la circuncisión curaba una parte de cientos de miembros del cuerpo humano. Jesús lo curó enteramente a la persona.
Notemos, Jesús no está hablando tanto de un trabajo, sino de defenderse, diciendo que Él está haciendo una curación mucho más abarcante que lo que la circuncisión implica. Y lo mismo también en capítulo 9, versículo 4, la forma en cómo Él se defiende o va ante los discípulos mayormente a expresar la labor que está por hacer a continuación, acerca de esas obras, entiéndase, obras de salvación. San Juan, capítulo 9, versículo 4, leemos así. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Está haciendo una mención al inminente trabajo u obra que está por hacer de curar al ciego de nacimiento. Antes de examinar, amigos, la justificación de Jesús para sus actividades y su observancia del sábado, quisiéramos llamar la atención al verbo respondió, que aparece 2 veces en San Juan 5:17 y 5:19, el verbo griego apekrínato, que Juan introduce para la defensa de Jesús. Tiene un significado especial. Esta forma verbal, apekrínato, ocurre solo 2 veces en Juan. La primera cuando Cristo responde a la acusación de los judíos, San Juan 5:17, y la segunda cuando aclara la respuesta dada en 5:19. Recordemos, utiliza ese verbo para defenderse de la acusación de violación del sábado. Leamos pues entonces los 2 textos, 5:17, 5:19. Pero Jesús les replicó, les respondió. El verbo es apekrínato, ya vamos a examinar ese verbo en griego. Mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Y 5:19, Jesús pues tomando la palabra les decía, nuevamente el verbo allí es replicó o respondió. ¿Sí? Es una forma de defenderse, muy solemne, vamos a mirar en un momentito más. Dice allí entonces el texto en 19, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Miremos pues entonces la descripción que nos trae este autor Mario Veloso en su libro El compromiso cristiano. La palabra normal que aparece en Juan para la idea de responder es apekrize, que más de 50 veces en Juan repite un incoloro contestó, nos dice este autor. En cambio, apekrínato tiene el sentido de contestar pública y formalmente a una acusación. Y de acuerdo con esto, la frase significa entonces, Él hizo su defensa. Es decir, Jesús tomó la palabra e hizo su defensa. Esta es la única vez en todo el Evangelio de Juan en que Jesús se defiende formalmente en estos 2 textos, 5:17 y 5:19. Por lo tanto, lo que diga en esos textos expresa su defensa formal. La importancia de este hecho no se puede exagerar. Y su presencia frente a la declaración, mi Padre hasta ahora trabaja y yo obro, da valor absoluto a la identidad entre el Padre y el Hijo. Esto ayuda a entender la igualdad por la forma solemne en que Él responde. Mi Padre hace esto, yo también lo hago. Apekrínato es el verbo que nos lo va a sugerir. Miremos más todavía, este autor Edwin Abbott en su gramática juanina trae más luz respecto de este verbo. Recordemos, 2 veces se utiliza en todo el Evangelio de Juan, 5:17, 5:19. Apekrínato debe traducirse de acuerdo a su frecuente uso en griego. Dio respuesta al cargo, hizo su defensa. El diácono o perseguidor de Juan 5:16, si nos acordamos, el versículo 5:16, ya lo vamos a leer, allí se habla de la gente que lo perseguía. Pues el diácono, que significa perseguidor, como término legal significa el querellante. Juan da a entender persecución con cargos de blasfemia, implicando amenazas de juicio, de modo que la expresión hizo su defensa es particularmente apropiado al contexto. Vamos a leer otra vez el texto de San Juan 5:16, donde aparece diácono, y 17, apekrínato, para entender mejor entonces el caso grave que se está produciendo y la defensa solemne a la que Jesús recurre. Por eso los judíos perseguían, diácono, a Jesús, porque hacía estas cosas en el sábado. Es decir, este es un verbo que se utiliza para querellar.
ellos le estaban haciendo una querella judicial, solemne a la vez. Y 17, Jesús pues les apecrínato, les responde solemnemente, hizo una defensa formal. Mi Padre hasta ahora obra, yo también obro. La pregunta es, ¿de qué se trata esa obra? Bien, miramos todavía más el uso del verbo griego en voz media, de acuerdo a la gramática del Nuevo Testamento griego de James Moulton, que ahí estamos mirando en pantalla. Este autor, en su gramática griega, comenta lo siguiente, en el primer tomo, publicado en 1908. La esencia de la voz media, que es el caso de apecrínato, está en que llama la atención el hecho de que la gente está estrechamente relacionada con la acción. En la voz activa se destaca la acción. En la voz media, que es nuestro interés apecrínato, se destaca el agente. Por lo tanto, la persona tiene que estar muy conectada con lo que se está diciendo. El agente es el que interesa acá. Es Jesús, al responder en forma media, en voz media, en griego, significa que se identifica con el Padre. Es uno con el Padre. El Padre hace esto, yo también lo voy a hacer. De lo cual, Veloso escribe nuevamente, por el uso de este verbo en voz media, apecrínato, se dice entonces que la relación de Cristo con el contenido de su respuesta, en los dos textos donde aparece este verbo, es de tal naturaleza que su propia persona debe ser considerada como formando parte integral del contenido de su respuesta. De allí, amigos, que Jesús hace a Dios responsable como ejemplo de lo que Él está por hacer. Por lo tanto, sería bueno averiguar qué hace el Padre, qué significa ese trabajo del Padre para que Jesús lo tenga que imitar. Recordemos, en los dos casos dice lo mismo. Es una respuesta formal. Vamos a ir resumiendo la esencia. Al estar en voz media en griego, apecrínato, significa que se destaca el agente, la persona que habla, a diferencia de la mera acción, que es la voz activa común, vulgar. En esta voz media es la persona, Jesús, se identifica con el Padre. Mi Padre trabaja u obra, yo también obro. Y en el 5:19, de cierto os digo que el Hijo hace lo que el Padre hace. No lo hace de otra manera. Entonces están muy íntimamente ligados. Bien. Ahí repasamos, amigos, otra vez los textos. Ya lo leímos, 5:17. Mi Padre trabaja hasta ahora u obra hasta ahora. El verbo trabajar u obrar son sinónimos. Y yo también obro. 5:19. En verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre lo hace Él. Eso también lo hace igualmente el Hijo. Lo que hace el Padre lo hace el Hijo. Bien, amigos, nos preguntamos qué quiso decir Jesús cuando se defendió formalmente de la acusación de quebrantar el sábado, cuando decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Saben, esta declaración ha sido sometida a un escrutinio considerable y se han adelantado algunas opiniones que resultan llamativas. Por ejemplo, miramos este autor Jean Danielou en su libro Sacramentos y Cultos según los Santos Padres. Dice así, esta es la interpretación que hace este autor. Las palabras de Cristo, mi Padre hasta ahora obra y yo también obro, condenan formalmente la aplicación a Dios del descanso sabático entendido como inactividad. Así que Dios no está inactivo, Dios trabaja. Esa es la interpretación del autor. La actuación de Cristo aparece como la realidad que viene a sustituir la inactividad figurativa del sábado. O sea, se acabó la inactividad del sábado, que es la que los judíos propugnan en la guarda del sábado. Recordemos que el mandamiento dice que no harás obra tú, ni tu hijo, ni tu hija, etc. Inactividad, no hagas obra. Recordemos, es el descanso para estar en comunión con Dios. Es la interpretación común del versículo. Pero en esta expresión de Jesús, la inactividad de Dios pues se sustituye, nos está diciendo este autor. Repasamos nuevamente la última parte de la declaración de Danielou. La actuación de Cristo aparece como la realidad que viene a sustituir la inactividad del sábado y del Padre en particular, porque
Si el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. El Padre obra, el Hijo obra igualmente. Recordemos, es el argumento de 5.17 y 5.19 también. A esto se agrega la opinión de Rordorf. Willy Rordorf, en su libro La historia del día de descanso y adoración en los primeros siglos de la era cristiana, dice lo siguiente. Juan 5.17 intenta interpretar Génesis 2, 2 al 3, en el sentido de que Dios nunca descansó desde el principio de la creación, que Él aún no descansa, sino que descansará al final. Saben, amigos, que este planteo, si lo advertimos, va en sentido opuesto a lo que el texto bíblico dice, que Dios nunca descansó. Pues el texto bíblico no habla así. Dios sí descansó, al punto que en Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 10, cuando se nos dice que hay un sabatismos o un descanso sabático para el pueblo de Dios, en el versículo 10 dice positivamente que el hombre debe descansar de sus obras como Dios descansó de las suyas. Y Dios descansó. ¿Sí? Miramos ahí el texto. El 10, 4:10. Pues quien entra en su descanso, también él descansa de sus trabajos, al igual que Dios descansó de los suyos. Bien, ¿cómo puede Rordorf decir, leemos otra vez, que San Juan 5.17 intenta interpretar o reinterpretar Génesis 2, 2 y 3, en el sentido de que Dios nunca descansó desde el principio de la creación, que Él aún no descansa, sino que descansará al final? Este enfoque es de el pseudo Bernabé, escrito alrededor de los años 130. Él habla en esos términos, pero al leer el resto de los argumentos vemos que hay muchos aspectos disparatados del pseudo Bernabé, que en su momento los vamos a mirar. Seguimos todavía leyendo a Rordorf, este defensor del domingo, que interpreta San Juan 5.17. A la luz del pasaje paralelo de Juan 9.4, me es necesario hacer las obras del que me envió, Rordorf, él hace esta deducción. El reposo sabático prometido de Dios encontró su cumplimiento en el descanso de Jesús en la tumba. Ahí recién comienza a verificarse el sábado, cuando Jesús muere en la tumba. Todo lo anterior no tiene peso, no tiene valor. Ahora sí es el descanso. Bien, miremos más todavía. Jesús deriva para sí mismo la abrogación del mandamiento de descansar el sábado desde la interpretación escatológica de Génesis 2. Esto significa que el reposo de Dios se dio en la tumba de Cristo. Allí es donde se verifica el sábado. Por lo tanto, las prácticas anteriores y aún posteriores van a quedar sin peso cuando solamente el sábado que importa es el sábado que Jesús descansó. Amigos, creo que estamos leyendo más de la cuenta de lo que el texto puede apuntar. En el caso de otro autor, Paul Jewett, él interpreta la expresión "mi padre hasta ahora trabaja" como implicando un movimiento en la historia redentora de la promesa al cumplimiento, es decir, de la promesa del reposo sabático del Antiguo Testamento al cumplimiento encontrado en el día de la resurrección. Y aquí se intenta hacer conexión con el domingo. Miremos entonces a este autor, la interpretación que él trae. Recordemos, su libro es The Lord's Day, el Día del Señor, una guía teológica para el día de adoración cristiana. La expresión "hasta ahora" implica que el verdadero sábado divino, que es el tiempo cuando nuestro Señor no obrará más, es decir, cuando la muerte sea destruida, aún no ha llegado. ¿Cuándo es ese tiempo cuando el Hijo habrá acabado la obra que su Padre le dio que hiciese? Cuando Jesús dice en Mateo 9, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. ¿No es cuando pondrá al último enemigo bajo sus pies, incluso la muerte, al resucitar a todos los que el Padre le dio en el último día? Detrás de la afirmación de que Jesús y su Padre deben obrar hasta que Él haya acabado, es necesario que yo acabe las obras del que me envió. Esto dice Jesús en San Juan capítulo 9, versículo 4.
Nuevamente, detrás de la afirmación de que Jesús y su Padre deben obrar hasta que Él haya acabado lo que le fue dado que hiciese, está la idea de que el conclusivo descanso de Dios no fue logrado al fin de la primera creación. Va a ser logrado más adelante. El argumento se basa en la opinión de que el descanso de Dios no se logró al final de la primera creación, sino en aquel gran sábado espiritual, cuando se produzca en el último día la resurrección de todos los santos. Allí viene el descanso de Dios. Amigos, estamos haciendo interpretaciones, ¿no ustedes notan? Más. El domingo, día de la resurrección de Jesús, prefigura la resurrección de todos los santos. Así pues, el domingo anticiparía el cumplimiento y culminación del reposo divino prometido por el sábado del Antiguo Testamento. El domingo, pues, llega a ser entonces el cumplimiento de todas las promesas de reposo del Antiguo Testamento. Otro autor, esto en cuanto a Paul Jewett, este nuevo autor, Oscar Cullmann, él argumenta que la celebración del domingo en el lugar del sábado no representa la desobediencia al cuarto mandamiento, sino su consumación. Porque cuando Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, San Juan 5:17, dio a entender que el Dios activo no descansa hasta que llegue su Shabbat. Por lo tanto, llegados todos los sábados, Él trabaja hasta que llegue su Shabbat, su gran sábado, en la resurrección de todos los santos. Vamos a ver la opinión que da Cullmann. Miremos acá en su libro Sábado y Domingo según el Evangelio de Juan. El verdadero descanso de Dios se cumple primeramente en la resurrección de Cristo. Allí está el descanso de Dios. Otro autor, Hoskins y Davy, que escriben el cuarto Evangelio, dice, el obrar de Dios de San Juan 5:17 implica no la violación de la ley del sábado, sino su completo derrumbamiento y cumplimiento, porque su vacío está ahora lleno del amor creativo y vivificante de Dios. Así que con esas palabras de Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, el sábado pues comienza a derrumbarse, según este autor. La pregunta que nos hacemos es si esta es una interpretación legítima de San Juan 5:17. Finalmente, el trabajar hasta ahora del Dios activo cesó, es decir, se hizo Shabbat en el momento de la resurrección de Cristo. Es una pregunta que lícitamente nos podemos hacer. ¿Por qué debería Dios obrar hasta ahora para hacer derrumbar el sábado? ¿Está Dios obrando en contra de sí mismo, ya que Él creó el sábado? Vamos a ver que estas nociones son ajenas al Evangelio de Juan. Miren, para apreciar la validez de estas interpretaciones, primero tenemos que determinar el significado de la expresión mi Padre trabaja hasta ahora, en griego, geos arti, y posteriormente establecer esa relación con la cuestión de sábado y domingo. Existe un amplio consenso de opinión que ve el trabajar hasta ahora del Padre, según San Juan 5:17, como una referencia a la obra de la creación mencionada en Génesis 2:2-3. Mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Será esto correcto hacer esa relación? Vamos a mirar. Miren el caso de este autor C.H. Dodd en su interpretación del cuarto Evangelio. Él opina de esta manera. San Juan 5:17 sitúa de golpe la controversia en el más alto nivel teológico. Para apreciar el significado de lo que se dice, será conveniente tener presente que la afirmación de Génesis 2:3, de que Dios descansó de su trabajo el séptimo día, había dado origen a debates y especulaciones en los círculos judíos. Se cuenta que 4 rabinos eminentes, Gamaliel II, Josué ben Hananías, Eliezer ben Azarías y Akiva, durante una visita a Roma fueron desafiados sobre el punto de si Dios observa su propia ley, poniendo como ejemplo la ley del sábado. La solución particular que los rabinos ofrecieron no nos interesa, pero ha de observarse que estos suponían que Dios sigue de hecho trabajando y trataron de justificar el quebrantamiento aparente del mandato.
al trabajar Dios en sábado. Y la nota editorial dice: los 4 rabinos probaban que Dios no llevaba más peso, carga, que su propia morada, el cielo y la tierra, o que no lo llevaba a una distancia mayor que su propia estatura. Por tanto, su trabajo cae dentro de los límites permitidos. Allí ya prácticamente rayando en el disparate, porque esta es la forma judía de ver cuánto se puede cargar en sábado, ya que carga todo el planeta, y cuánta distancia se puede mover. Aplicar estos pensamientos de la tradición de los ancianos, que están expuestos en la Mishnah, aplicarlos a Dios. Cuando la Mishnah nos dice que en sábado solamente se puede desplazar hasta 1 kilómetro, y Dios, ¿cuánto podía desplazarse en sábado? Como que estuviera sujeto a esas leyes rabínicas. O que en sábado está prohibido llevar carga, pero Dios lleva la carga de la creación. ¿Cuánto es lo que Él puede llevar? Bien, esos son los debates que estos judíos tenían, decimos, rayando en el disparate. Leamos, por ejemplo, a John Bernard, el Evangelio según San Juan, un comentario crítico y exegético. Dice así: las palabras expresan la idea de que Dios no guarda el sábado, cuando dice Geos arti, es decir, hasta ahora. ¿Cuándo lo va a guardar entonces? Es la pregunta que nos hacemos. El trabajo de Dios no ha sido interrumpido desde la creación. El descanso de Dios está para el futuro. Eso significa entonces que Él trabaja, no ha descansado. Entonces, ¿qué sábado es aquel que, según el texto de Génesis, descansó al comienzo del mundo? El 7º día, después de haber creado todas las cosas. Son las preguntas que van surgiendo. O miremos esta opinión de Sanders, también un comentario sobre el Evangelio según San Juan. Jesús, en efecto, repudia cualquier comprensión crudamente antropomórfica del reposo de Dios. Después de sus 6 días de trabajo de creación, el mito causal que explica el mandato de descansar del trabajo en el 7º día. Al decir la comprensión antropomórfica, poner a Dios como que descanse como los hombres, eso es ridículo. Pero amigos, hemos citado ya Hebreos 4:10, que el que entra en el reposo de Dios debe descansar de sus obras como Dios descansó de las suyas. Pero aquí, haciendo un argumento de que no hay que poner a Dios en forma antropomórfica, es decir, como hombre que necesita descanso. Creo, amigo, que muchas de estas interpretaciones violan lo que el texto bíblico está diciendo, que Dios descansó y aún cobró respiro, nos cuenta Éxodo 31:17. Bien, el razonamiento detrás de esta interpretación es que, dado que Dios ha estado trabajando hasta ahora en actividades creativas, aún no ha experimentado el reposo sabático. Él trabaja hasta ahora, dijo Jesús en San Juan 5:17. Pero llegará el tiempo en que la restauración escatológica de todas las cosas, cuando esto se convierte en realidad, allí sí Dios tendrá su merecido descanso. El domingo, en virtud de la resurrección, como dice este autor Jewett, que ya hemos leído, que siendo el signo y anticipación de este sábado final, para eso se nos da el domingo, ya está siendo celebrado por los cristianos en lugar del sábado. Miren este comentario que leemos de Paul Jewett, el día del Señor. El descanso del 7º día original no fue un reposo final, sino que señaló más allá de sí mismo al cumplimiento en la nueva edad, cuando todas las cosas son redimidas y creadas nuevas en Cristo. La resurrección de Cristo es el signo y la anticipación de aquel sábado final, cuando Dios será todo en todo y todas las cosas serán hechas nuevamente. Esto nos está diciendo que al final, Dios, que llega a serlo todo en todos, allí podrá tener su descanso sabático, pero mientras tanto se nos da el domingo como un anticipo hasta ese gran día de la restauración. Lo cierto es que estos conceptos interpretativos que se utilizan para llegar a semejante conclusión, más bien son tomados del filósofo helenístico judío Filón. Este hombre vivió entre los años 20 a.C. hasta el año 50 después de Cristo. Él abogaba por la idea de la creación continua
para evitar una visión demasiado antropomórfica, es decir, muy humana de Dios, del descanso de Dios. ¿Esto qué significa? Que un Dios cansado, esto es visión antropomórfica, se cansó, se agotó. Evitar ese concepto. Fíjense cómo lo menciona Éxodo capítulo 31, versículo 17, podemos leerlo en la Biblia de Jerusalén. Recordemos, amigos, que este detalle se torna muy interesante. El verbo nafash, que se va a utilizar en hebreo, es un verbo que en el modo como se utiliza significa tomar respiro, tomar alivio. Alguien que está extenuado toma como tal. Y este verbo solamente se utiliza 3 veces en todo el Antiguo Testamento. 2 de ellas se aplican a seres humanos. La tercera se aplicará a Dios, quien toma respiro. Pero la visión antropomórfica de Dios, que tome respiro, significa que se agotó, si Dios no se cansa. Pero esto muestra entonces que el sábado entraña más que decir sigue creando hasta que llega al final el sábado, cuando se restauren todas las cosas en la pretensión de estos teólogos. Vamos a leer entonces Éxodo capítulo 31, versículo 17 en la versión de la Biblia de Jerusalén. Dice: será entre yo y los israelitas una señal perpetua, pues en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y el día séptimo descansó, y notemos el verbo, y tomó respiro. Así también, este verbo, vayanifash, se dice en hebreo, aparece ya aplicados al hombre, en este caso se aplica a Dios, 31:17. A continuación miramos 2 usos para los hombres. Uno en 2 de Samuel 16:14. No tiene que ver con el sábado, es tomar un respiro, un descanso. Ese es un uso. Los otros 2 usos tienen que ver con el sábado. Uno para con el hombre, el otro para con Dios. Leamos pues entonces 2 de Samuel capítulo 16, versículo 14. El rey y todo el pueblo que iba con él llegaron extenuados a cierto lugar y allí tomaron aliento, tomaron alivio, refrigerio. Bien, 2 de Samuel 16, 14. El siguiente uso ya estudiamos 31:17 de Éxodo, que se aplica a Dios. Y el tercer uso, Éxodo 23:12, que también conectado con el sábado se aplica al hombre. Miremos pues entonces Éxodo 23:12. «6 días harás tus trabajos y el séptimo descansarás, para que reposen tu buey y tu asno y tengan», notemos esto, «un respiro el hijo de tu sierva y el forastero». Entonces, ese respiro es el verbo que se utiliza para Dios también, y siempre conectado con el sábado, en 31:17. Miremos a Filón en esta lámina. Recordemos, este señor data del año 20 a.C., la fecha que se calcula que nació y falleció a mediados del primer siglo de la era cristiana. En su libro Interpretación alegórica de las Sagradas Leyes, él menciona lo que leemos. «Y así en el séptimo día, una vez que ha puesto fin a la formación de las especies mortales, comienza el Creador a moderar otras más divinas, porque en ningún momento cesa Dios en su actividad creadora». Noten que esta es una idea que trae Filón, que aún en sábado sigue trabajando. Que en ningún momento cesa Dios en su actividad creadora. Antes bien, así como es propio del fuego el calentar y de la nieve el enfriar, también es propio de Dios el hacer. Él tiene que estar en hacer, en movimiento. En grado mucho mayor aún, por cuanto además Él es el origen de la capacidad de obrar de todos los demás seres. Aún más. Con toda razón, pues dice también Moisés, hizo cesar, no que cesó. Allí hace un análisis filológico de la palabra usada en hebreo. Porque Él, Dios, hace cesar a las cosas que, aunque aparentemente producen, nada producen realmente, pero Él no cesa de hacer. Por eso Moisés añade
hizo cesar la aclaración a aquellas cosas que él había comenzado. En efecto, todas aquellas cosas que se producen por medio de nuestras artes, una vez concluidas, se estabilizan y permanecen como están. Pero en cambio, cuantas produce la divina sabiduría, finalizadas entran en un nuevo movimiento, pues sus terminaciones son origen de otras, como el fin del día es el comienzo de la noche. Miramos con ello una interpretación filosófica que intenta explicar este asunto de la actividad creadora de Dios en sábado. Filón parece distinguir entre la creación de cosas mortales que se completó con el reposo divino y la creación de las cosas divinas que aún continúa en sábado. Este es el caso, miramos acá, de una nueva cita de Filón. En el séptimo día, pues, cesó o hizo cesar, de acuerdo a Filón, de todas las obras que él había hecho. Esto significa lo siguiente: Dios cesa de modelar las especies mortales cuando comienza a crear las divinas, pero sigue en actividad. En otras palabras, a Filón le cuesta aceptar de un Dios inactivo, que es lo que los judíos en general creen, y los paganos y cristianos de origen gentil combaten. Dios no puede estar inactivo, porque así como le es natural para el fuego calentar y para la nieve enfriar, para Dios es natural hacer. No puede quedarse quieto, diríamos nosotros. Dice más todavía Filón: hemos demostrado que Dios, cuando cesa, no cesa de producir, antes bien inicia la creación de otros seres nuevos, en virtud de que no solo es el artífice, sino también el padre de las cosas que van adquiriendo existencia. Esto cuando Él descansa. Más tarde, alrededor de los años 100 a 130, los rabinos, rabino Gamaliel, segundo, Josué ben Hananías, Eliezer, Azarías y Akiva, declararon explícitamente en Roma que Dios continúa su actividad creadora, que hace un momento ya miramos. Así notamos antes que este argumento fue tomado por los padres eclesiásticos para invalidar la observancia del sábado. Orígenes, vamos a tomar ese ejemplo, es un alegorista oriundo de Alejandría como Filón. Usando el texto de Juan 5:17 y también otro alegorista, como es la carta del pseudo Bernabé, dicen lo siguiente. Miremos pues estos dos documentos. El caso de Orígenes, en su libro Homilías sobre el libro de Números, él dice esto que leemos. Jesús muestra con esto, con San Juan 5:17, que Dios no cesa de ordenar el mundo en ningún sábado de este mundo. El verdadero sábado en el cual Dios descansará de todas sus obras será, por lo tanto, el mundo venidero. En otras palabras, no hay sábado en que Dios guarde. Hay que seguir con actividades. El sábado Dios no puede cesar. Es el argumento de Orígenes. En el caso de la epístola de pseudo Bernabé, amigos, esta sí ya se notan varios asuntos, entre ellos el antisemitismo y contradicciones que vamos a ir examinando. Del sábado él habla en el principio de la creación. Y Dios hizo las obras de sus manos en 6 días y terminó el séptimo día y reposó y lo santificó. Observad, hijos, lo que significa esto. Él terminó en 6 días. El pseudo Bernabé se caracteriza por ser un maestro que expone, que intenta explicar. ¿Quiere decir esto que en 6.000 años el Señor dará fin a todas las cosas? Amigos, allí es donde nos hacemos una grave pregunta contra el pseudo Bernabé. ¿Por qué introduce el concepto de milenios? Esto es que a cada día de la creación le tenga que atribuir 1000 años. Pues si son 6 días, hablaríamos de 6.000 años. Esto es muy razonable. De hecho, hasta el día de hoy se manejan ese tipo de comparaciones. Pero con un argumento como tal, en que entra la alegoría, no hay relación. A lo sumo hay una analogía, un parecido, un paralelo,
Pero de allí a extraer una doctrina como es negar el sábado y abrir el camino para el domingo, es lo que intenta hacer Pseudo Bernabé, es decir, este documento que estamos estudiando, no tienen el peso que ellos requieren. Vamos a leerlo otra vez. Él introduce abruptamente el concepto de los milenios. Leemos ahí el punto 4. Observad, hijos, lo que significa esto. Que en el séptimo día Él reposó, lo santificó e hizo las obras de sus manos en 6 días. Y en el séptimo terminó. Dice acá, Él terminó en 6 días. Esto quiere decir que en 6.000 años el Señor dará fin a todas las cosas, porque para Él un día significa 1.000 años, y de esto Él mismo da testimonio diciendo, he aquí el día del Señor será como 1.000 años. Es cierto, está el texto que dice así. Por tanto, hijos, en 6 días, esto es, dentro de 6.000 años, todo tendrá fin. Por lo tanto, no hay reposo durante los 6.000 años, en esencia es lo que nos quiere decir. Y Él reposó el séptimo día. Esto significa, cuando su Hijo venga al cabo de los 6.000 años y ponga fin al periodo del inicuo, como cuenta segunda de Tesalonicenses capítulo 2, y juzgue a los impíos, y cambie el sol, la luna, las estrellas, entonces Él reposará verdaderamente el séptimo día. Así que no hay tal reposo interrumpidamente cada 7 días. El reposo semanal. No existe. Esto tiene que ser hecho al final. Por lo tanto, cuando Dios dijo en 6 días creó y en el séptimo descansó, debe entenderse alegóricamente en 6 días, cada día de 1.000 años. En 6.000 años Él actuó y al final, en la venida de Cristo, viene el reposo. Amigos, creo que queremos que el texto diga lo que uno tiene en la cabeza, no lo que el texto está diciendo. Esta noción de una creación divina continua que está presente en el judaísmo helenístico, sin embargo, es ajena a la enseñanza del Evangelio de Juan. En armonía con el punto de vista de todos los libros de la Biblia, Juan enseña que las obras creadoras de Dios se llevaron a cabo en un tiempo pasado conocido como principio. Por ejemplo, Juan 1.1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y Él es el principio de las cosas. Hay un principio. En este comienzo o principio, a través de la palabra que estaba con Dios, dice, todas las cosas fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tanto la frase en el principio, en griego es arché, como la forma indefinida aoristo del verbo que se utiliza, llegó a ser, que es egéneto, indican con suficiente claridad que las obras de la creación se consideran concluidas en un pasado distante indefinido. Miren cómo lo expresa Hebreos capítulo 4, versículo 3. ¿Qué es esto de las obras del pasado y el consiguiente sábado? Miremos. Hebreos 4:3. De hecho, hemos entrado en el descanso los que hemos creído, según dice. Por eso juré en mi cólera, no entrarán en mi descanso. Y eso que las obras de Dios estaban terminadas desde la creación del mundo. El hecho de que en Juan 5:17 las obras del Padre se identifican con las obras realizadas por Cristo en la tierra, se las hace paralelas, indica que no podría referirse a obras creativas. Jesús no está creando allí, en sábado al curar al paralítico, sino está llevando adelante una obra de salvación. Jesús en Juan 5 no está ocupado en obras de creación, sino en obras de rescate, en obras de bendición. ¿Cuáles son las obras del Padre que el Hijo identifica como suyas propias? ¿Son obras de creación o son obras de otra naturaleza con las cuales Jesús se justifica? Pues sí, a ver. Se trata de otro tipo de obras, no relacionadas con la creación, sino con obras de salvación. Miren, para dilucidar qué quiso decir Jesús,
en su poderosa defensa de Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Vamos a tener un examen de esta porción ya en la siguiente emisión. Analizar el significado de lo que esto implica y entraña. Ese trabajo que se hizo en sábado al cual Dios le atribuye, Jesús le atribuye que lo hizo Dios. Así pues, que nos quede claro. Queremos resumir, amigos, lo que estamos exponiendo, y es que Jesús en sábado se justifica en forma solemne con el uso del verbo apecrínato. 7 veces aparece ese verbo en el Nuevo Testamento. 2 veces en el Evangelio de Juan. En las 7 veces siempre aparece conectado en relación a un juicio o a una respuesta solemne. Cuando examinamos los otros usos, vemos este detalle. Es que en el caso de Jesús lo aplica para defenderse. Más adelante, amigos, estudiaremos lo que ahora quiero adelantar. Las obras a las que Jesús hace referencia en San Juan 9:4, cuando él dice en 5:17, mi Padre hasta ahora obra y yo obro, y hace la curación del paralítico. En Juan 9, antes de hacer la curación del ciego, usa la expresión, vengo a hacer las obras de mi Padre. ¿Qué obras? Entre esas obras, amigos, aparece escupir en el suelo. Y es una obra de limpieza, quitar la Mishnah, aquella tradición de los ancianos que oscurecía la guardia del sábado. Y junto con esa obra de escupir en sábado viene la de poner el barro en los ojos para darle curación. Por lo tanto, las obras de Dios en sábado no son obras creativas como pretenden Filón, como pretenden esos rabinos, del que escuchamos, esos 4 rabinos, como pretenden los autores modernos. Las obras a las que Jesús, él está mencionando, son obras salvíficas, redentoras, no obras creativas. Más todavía, en el Evangelio de Juan no aparece en el verbo y en el sustantivo respectivo. El verbo es ergazomai, que significa obrar o trabajar. Y el sustantivo es ergon, que significa obra o trabajo. Estas 2 palabras, obrar y obra, en el Evangelio de Juan aparecen varias veces, que las vamos a examinar en la siguiente emisión, pero nunca en Juan se aplican a trabajo secular, como en los otros evangelios. Si nos acordamos, en el Evangelio de Mateo, cuando se dice, un padre que tenía 2 hijos, le dice, vayan a mi viña a obrar, a trabajar. Y usa el verbo ergazomai. Y ese verbo tiene connotación de un trabajo secular, vulgar, un trabajo, digamos, como el cotidiano de la semana. Solamente en el Evangelio de Juan, ese verbo no tiene nunca la connotación, en los varios usos de ese verbo y sustantivo, la connotación de un trabajo secular. Mi padre hasta ahora trabaja. ¿Trabaja en qué? Podemos decirlo ilustrándolo con pico y pala, creando, modelando y haciendo nuevas especies. No, mi padre trabaja salvando. Si él lo hace, yo lo voy a hacer. Efectivamente, en las curaciones sabáticas, el Señor rescata de la enfermedad, de las ataduras rabínicas, aún los mismos rabinos. El Señor pretendía rescatarlos. Esa era su obra, esa es la obra de Dios. Quiero invitarles, amigos, para que miren más en detalle esa obra salvífica que se observa cuando Jesús recibe al expulsado, a este hombre recién curado, y que daba su eficaz testimonio, según Juan 9, al Sanedrín. Y cuando el Sanedrín insistía, preguntaba, el texto nos dice que lo expulsaron en San Juan capítulo 9, casi al final. Y entonces sale afuera y Jesús va a su encuentro y se establece un diálogo. Ahí veremos, amigos, esas obras de Jesús. ¿En qué consisten? Haberle dado la salud, los ojos, pero más, haberle dado la salud moral, porque ahora puede discernir entre Dios
los hombres entre el mandamiento de Dios, la alegría de disfrutar un sábado, y por el contrario la estrictez rabínica. Y es curioso observar, por contraste, que la obra de Dios también era oscurecer a aquellos orgullosos que no querían recibir revelación de Dios, como los fariseos, en esa misma porción en la que Jesús asegura dejarlos ciegos, mientras que da vista al enfermo, a esta gente que el Señor, como piedra de tropiezo, los enceguece, los entontece. Vamos pues a leer entonces capítulo 9 de San Juan en la versión de la Biblia de Jerusalén. Dice así, miramos versículo 34. Ellos le respondieron: has nacido todo entero en pecado y nos das lecciones a nosotros. Y lo expulsaron, lo echaron de la sinagoga. Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él le dice: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? El antiguo enfermo, ciego, responde: ¿y quién es Señor para que yo crea en él? Jesús le dice: lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Esto significa que mientras el hombre, cuando estaba siendo curado, recordemos, se le puso en sus ojos barro, él nunca pudo ver el rostro de su sanador, apenas el timbre de voz. Fue a lavarse, cuando regresó ya estaba mirando, pero Jesús había desaparecido en la escena, y en eso vienen los fariseos, todo el gentío y los jefes, el Sanedrín, para discutir con el hombre. Así que nunca pudo ver a Jesús. Por eso le dice en esta ocasión: ¿tú crees en el Hijo de Dios? Miramos el texto. ¿Quién es, Señor? Pues te está hablando. Y allí el hombre relacionó las palabras que estaba escuchando, el timbre de voz que estaba oyendo ahora, con el timbre de voz del hombre que le curó los ojos. Por eso nos cuenta el texto que dice, versículo 37, Jesús responde: tú lo estás viendo, el que está hablando contigo, ese es. Entonces dijo: yo creo, Señor, y se arrodilló, se postró ante él. Y Jesús menciona esta obra de Dios, amigos. Esta es la parte que importa de cuando Jesús dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo detrás de él. Para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, como el caso del hombre ciego, ellos lleguen a ver. Y aquellos que ven, como los fariseos y los pretendidos doctores de Biblia, ellos se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyendo, le dicen: es que también nosotros somos ciegos. ¿Eso estás diciendo, que somos ciegos? Jesús responde: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Aquí, amigos, se muestra claramente que Jesús vino para hacer la obra del Padre. Esta es la obra de Dios: dar luz y enceguecer. Luz, vamos a mirar texto emblemático del Mesías en Isaías capítulo 61, versículos 1, 2, 3, también 42, 6 y 7, donde Jesús es luz para abrir los ojos de los ciegos. Pero aquel que no quiere ser abierto, el Señor lo enceguece, lo entontece. Esa es la obra de Dios en sábado. Eso significa violar el sábado, es hacer obras salvíficas para quienes quieren ser salvados, obras de perdición para aquellos que rechazan al Señor. Leamos pues los textos. Dice allí 61:1, solamente el 1 leemos, después el 42, 6, 7. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé. A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos liberación y a los reclusos libertad. Notamos, esta es la obra de Dios, dar libertad. O aún 42, 6 y 7, más claro todavía, dar luz y libertad, y a los otros, porque no quieren creer, se les cierra el corazón. Esa es la obra de Dios a la que Jesús explica o se dirige: mi Padre hasta ahora trabaja, yo estoy detrás de él, haciendo lo mismo. Miramos pues. 42, 6 y 7. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia, te agarré de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de las gentes, para abrir los ojos al ciego,
para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas. Vemos, amigos, esta es la obra de Dios que el mismo Padre le asigna al Cristo. Entonces, si el Padre hace esto de salvar, pero hay gente que también se pierde, como podemos mirar así en la parábola misma de Jesús, porque Él hablaba en parábolas, como nos lo cuenta Mateo capítulo 13, ya últimos textos para concluir esta exposición. Allí en Mateo capítulo 13, versículos, lo leemos desde el 13 en adelante, porque Él les habla en parábolas. Y aún así no entienden, y Jesús viene a ser piedra de tropiezo que entontece el corazón. Esa es obra de Dios. Y en sábado con más razón. Miremos pues entonces el texto de Mateo 13, versículo 13. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice, oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Notamos? Esta es la obra de Dios, pero debido al corazón duro, Dios quisiera sanarlos, pero el corazón se ha engrosado. En sábado, finalmente la obra de Jesús en sábado llega a ser divisoria y contundente. Salva a unos, otros se pierden, así es como nos cuenta el Evangelio, porque esa es la obra de Dios, dividir el corazón o los corazones, porque Jesús es la piedra de tropiezo que lleva un mensaje al que quiere ser salvado, se humilla y busca a Dios, le llega la luz. A los otros orgullosos que rechazan, se entenebrecen, así se pierden. ¿Esto es violar el sábado? Amigos, gracias por acompañarnos y deseamos que Dios los bendiga y nos miraremos en la siguiente exposición. Seguiremos avanzando, seguiremos estudiando este tema de sábado-domingo, historia del cambio del día sagrado. Que Dios los bendiga.